Bien, eh, como les comentaba, vuelvo a repetir, los gráficos sirven para mostrar en forma visual una información que uno tiene, una información sobre todo numérica, en tablas que uno tiene escrita, ¿no es cierto? Y es para interpretar en forma más visual, más amena, más rápida, más gráfica, ¿no es cierto? La información que uno tiene en tabla de datos, ¿no? Esta es una tabla de vendedores que ya vimos anteriormente en el práctico número uno, donde bueno, están la primera columna de los vendedores y la segunda, las siguientes columnas son las ventas de cada mes, de enero a abril, pues por eso está el resumen. Ahí el título dice venta del primer cuatrimestre del año 2020. Bien, lo que nosotros queremos hacer es que a través de un gráfico es mostrar esa misma información a través de un gráfico de columna en este caso, y ver si hay alguna tendencia en cuanto al aumento de las ventas, a la disminución de las ventas, a comparar un vendedor con otro, a comparar un mes con otro, sobre todos los vendedores, ¿no? Entonces con los gráficos podemos interpretar ese tipo de información. Bien, acá en el menú insertar tenemos el apartado, hay una lista desplegable acá que podemos elegir el tipo de gráfico, ¿no? Acá como verán hay categorías de gráfico, ¿no? Gráfico de columnas, si ustedes aproximan el mouse en cada una de las subcategorías, ahí le va a explicar el nombre ahí les muestra en ese cuadrito blanco, en ese cuadro de texto, el nombre del tipo de gráfico y una breve explicación de para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, compara valores entre categorías usando rectángulos verticales, ¿no? Uy, a ver. Bien. Bien. Es como que el gráfico de columnas sirve para comparar valores entre categorías. Acá, ¿qué sería la categoría? Digamos, los meses. Cada mes es una categoría, digamos. O si no, los vendedores, ¿no? O sea, para los vendedores, para cada vendedor, eh, de todos los meses, digamos, comparar las ventas que hubo uno con respecto al otro, ¿no? Bien, los gráficos de líneas son más que nada para mostrar tendencia en el tiempo de una variable, ¿no? Por ejemplo, algo que está de moda, lamentablemente, para nosotros, la cantidad de contagios de personas con COVID en todos estos meses, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de líneas sirve mucho para mostrar ese tipo de información, ¿no? De una variable, que sería la cantidad de contagios, a través del tiempo, cómo fue variando, ¿no? Y esas líneas van subiendo, van bajando y ahí te va mostrando la tendencia de la variable que vos estás queriendo medir, ¿no? Queriendo graficar. Y en los gráficos circulares y este gráfico de anillo, que es similar al gráfico circular, es para mostrar la contribución de cada valor al total. Es más que nada, se ve mucho esto cuando hay elecciones, las elecciones para gobernador, para presidente, digamos, para la parte ejecutiva de un país, para mostrar el porcentaje, ¿no es cierto?, la proporción de cada uno con respecto al total, ¿no? Generalmente te muestra en porcentaje este tipo de gráfico circular, ¿no? Después tenemos el gráfico de barra, que es similar al de columna, solamente que te lo muestra en forma horizontal. En cambio, las columnas te muestran esas barras o las columnas en forma vertical, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Después hay otro tipo de gráfico, que el gráfico de área, que es lo mismo, es similar al gráfico de línea, pero te muestra con forma de área, digamos, ¿no? Muestra la tendencia de valores en el tiempo o las categorías. Bien. Después hay otro tipo de gráficos más complejos, que por ejemplo los gráficos de dispersión, ¿no? O los gráficos, acá por ejemplo el histograma, el famoso histograma, o el gráfico de Pareto, que se usa mucho todos estos últimos gráficos que ven acá, se usa mucho en estadística, digamos, gráficos para hacer análisis científico, un análisis de datos, ¿no? Acá en los prácticos vamos a ver
los primeros cuatro tipo categorías, ¿no? Gráfico de columna, gráfico de línea, circular y de barra, ¿no? Los otros, si tenemos tiempo, vamos a ver, pero si no, no, digamos, ¿no? Y además, generalmente se usan estos tipos de gráficos, ¿no? Bien, acá ya vemos un limitante, una diferencia, digamos, una diferencia con respecto al Excel que tenemos, que uno puede tener instalado en la máquina, ¿no? Acá, por ejemplo, el gráfico de columnas, hay tres categorías o tres subtipos de gráficos, pero en Excel tenemos otras más, por ejemplo, en 3D, ¿no es cierto? En vez de verlo acá en dos dimensiones, lo vemos en tres dimensiones, o sea, como si estuviéramos viendo un edificio, en perspectiva vemos un edificio, ¿no es cierto? Y lo veríamos así como si fueran edificios o edificios de una ciudad, así lo veríamos el gráfico de columna en 3D. Pero ese, por ejemplo, si forma o en forma de cono o en forma de pirámide, ¿m? Y el gráfico de línea, el gráfico circular lo veríamos en 3D también. O sea que hay muchas más opciones en la versión del Excel, ¿no? La Excel completa, la Excel que uno puede tener en la computadora. Bien. Bien, ahora es fundamental, para iniciar o para generar un gráfico, es fundamental seleccionar la tabla de datos o el rango de celdas, que a partir de esa tabla yo voy a generar mi gráfico, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si selecciono este rango de celda y quiero insertar un gráfico, no va a insertar cualquier cosa porque en esa celda no hay nada escrito, digamos. Sí o sí tiene que ser algo que tenga alguna información, sobre todo numérica, que a partir de esos números yo voy a insertar en mi gráfico. ¿Ves? Yo seleccioné un rango de celda que no contenía nada y ¿ve? Seleccionó, me insertó un gráfico vacío, ¿ve? Entonces no sirve, ¿no? ¿Ve? Entonces yo lo que tengo que seleccionar es mi tabla de datos, en este caso es mi tabla de vendedores, porque yo quiero hacer un gráfico un comparativo de las ventas entre los diferentes meses de cada vendedor, y selecciono digamos la parte la parte de la tabla que corresponde, ¿no? ¿Por qué yo selecciono así y no toda la tabla? Porque si yo quiero saber y comparar las ventas eh, en forma gráfica, ¿no es cierto?, de mes a mes de cada uno de los vendedores, estas dos últimas columnas no te indican las ventas mensuales, sino que son columnas de cálculos que hicimos para calcular el total de las ventas de cada vendedor y el promedio entre los 4 meses, ¿no? Entonces ustedes, ojo, no tienen que saber seleccionar bien los datos, ¿no? Acá, por ejemplo, si ustedes seleccionan ahí, está mal seleccionado. Si yo les digo, hágame en un gráfico y muéstrame en un gráfico de columna una comparativa de las ventas de los vendedores, obviamente que tienen que seleccionar en este caso hasta la columna F, de la B hasta la F, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hicieron una selección correcta de los datos, que a partir de esos datos ustedes van a insertar el gráfico, vienen acá al menú inicio, esperan insertar y elegimos la primera, ¿no? Después vamos a ver para qué sirve el otro tipo de gráfico columna. Bien, elegimos y ya nos inserta en la misma hoja que estamos trabajando el gráfico de columna, ¿no? Bien, y ahí ¿cómo lo mueven? Simplemente lo seleccionan y ahí, una vez que lo seleccionan, ya lo pueden arrastrar con el botón izquierdo del mouse, lo pueden arrastrar en cualquier parte de la hoja que ustedes tienen, en la cual están trabajando, ¿no? Bien. El gráfico de columna es un gráfico en el cual aparece un eje cartesiano, ¿no? Un eje, cuando vimos en la escuela, matemática en la escuela secundaria, a ver bien acá, bien, habíamos visto que, digamos, en un eje cartesiano tenemos el eje de las X, un eje horizontal, y el eje de la Y, ¿no? El eje de la X representa una variable, un concepto, en este caso son los meses, y el eje de la Y representa otra variable, que en este caso sería los valores de las ventas de cada uno de los vendedores de todos los meses, ¿no? Acá se divide, acá tenemos cada color de la columna representa a cada vendedor, ¿no? Entonces cada columna con un color representa a cada vendedor.
Y acá tenemos lo que se llama en una definición, una terminología propia de los gráficos de Excel, tenemos cuatro series, ¿no? La primera serie, la serie del mes de enero, entonces comparamos las cuatro ventas, eh, las cuatro ventas de los vendedores, ¿no es cierto? La venta de los cuatro vendedores sobre una variable o la serie enero, ¿no? Acá la serie febrero, tenemos acá las ventas de los cuatro vendedores y acá en marzo y abril, ¿no? Entonces como tenemos cuatro series de comparaciones, ¿no? Cuatro comparaciones. Bien, acá eso es lo que yo la introducción que le hacía, que el gráfico te sirve para estas cosas, ¿ves? Si ustedes analizan el gráfico y empezamos a analizar las ventas de Juan, ustedes la venta de Juan corresponde a las columnas azul. Ustedes se dan cuenta que con un simple vistazo se dan cuenta que mes a mes van aumentando las ventas, o sea que la altura de las columnas es proporcional al valor numérico de la venta de cada mes de cada uno de los vendedores, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta que hay una tendencia a subir, al alza de Juan, ¿no es cierto? Es como que va aumentando sus ventas proporcionalmente conforme van pasando los meses, ¿no? Entonces ustedes ven ahí que hay como si trazan una línea imaginaria, hay una pendiente que se eleva hacia arriba, ¿no? Bien, bien, y ahora analicemos las ventas de Antonio. Antonio, en este caso, que serían las columnas naranjas, ahí tiene un comportamiento comparado mes a mes muy dispar, digamos, ¿no? Por ejemplo, en enero tuvo unas buenas ventas, en febrero menos de 60.000, en marzo, en marzo volvió a aumentar en forma importante hasta casi 140.000 sus ventas y en abril volvió a disminuir, o sea que tiene un comportamiento que no, digamos incierto, digamos, las ventas de Antonio. Analicemos Mariana. Mariana, por ejemplo, ahí sí vemos una tendencia a la baja de las ventas de Mariana, que son las columnas grises, ¿no? Y ahora, por último, Roxana, vemos que no hay una tendencia a la alza o a la baja, sino que hay un comportamiento constante una tendencia constante de las ventas de Roxana, ¿ves? Es la misma, casi lo mismo todos los meses, ¿no? Bien, entonces para eso sirven los gráficos de columna, los gráficos circulares, los gráficos de barra. Te muestra en forma visual los datos que vos tenés en una tabla de datos numéricos sobre todas las cosas, y vos te das cuenta de algunas cositas en forma gráfica y en un primer vistazo, ¿no? Bien, bien, ahí en el eje vertical, el eje de las Y sería, ahí por ejemplo tenemos una escala numérica que va aumentando de 20.000 en 20.000, ¿no? En este caso, como estamos hablando de ventas, es pesos, entonces va de 20.000 a 20.000 pesos, ¿no? 20.000, 40.000, 60.000 hasta 160.000. Esta escala numérica, digamos, Excel la calcula en función de los valores numéricos que tenemos acá, ¿no? O sea, de los valores numéricos de la tabla, ¿no? Y otra cosa importante, la tabla, perdón, el gráfico se actualiza en función de los datos que tenemos en la tabla. Si yo modifico algo en la tabla, también se modifica, también se modifica, en este caso, las columnas, los saltos de la columna se modifican en función de algún cambio que yo haga en los datos de los vendedores. Acá, por ejemplo, a ver, Juan, voy a modificar la última columna corresponde a la venta de abril. Voy a poner un valor chiquitito, 10.000, ¿no? Y esperamos hasta que se actualice. A ver.
Juan. Bien, ahí está. No se actualizó. A ver, 10.000, espera un momentito. Bien, espera un momentito. Ahí está. Ay, Dios. Bien, es que me olvidé de grabar. Ay, Dios. Bien. No, le decía que bueno, que acá, si seleccionan el gráfico, se activa el menú gráfico, ¿no? Se activa el menú gráfico con una serie de opciones, ¿no? Ya habíamos visto que el primer botoncito es para intercalar, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, para cada comprador tenemos 4 series, cada serie de comparación es un mes, entonces yo puedo cambiar, alternar eso. Entonces, en vez de que yo por cada comprador, por cada vendedor, yo compare de cada mes sería, entonces yo voy intercambiando, ¿no? Entonces aprieto esto, el botoncito cambiar fila por columna, y ahí ya cada serie de comparación sería por vendedor, ¿no? Y entonces ahí veríamos de todos los meses de Juan, ahí haríamos una comparación mediante las columnas de, de, de todos los meses de Antonio y así, ¿no? Y ahí podemos alternar, perdón, entre un concepto o el otro, ¿no? Comprar los meses por meses o comprar por comprador, ¿no? Bien. El otro botoncito, como le decía recién, es para seleccionar el rango de datos, que acá dice seleccionar datos, que sería un rango de celda, que en ese rango de celdas contienen los datos numéricos sobre todas las cosas, también texto, que a partir de ese rango de celdas yo voy a seleccionar, voy a iniciar mi gráfico, ¿no? Voy a crear mi gráfico. Ustedes, como les decía recién, esto no lo tienen que tocar si ustedes desde el principio ya seleccionaron el rango de celda, que a partir de ese rango de celda se inicia el gráfico, ¿no? Entonces yo pongo cancelar, a ver, voy a ver acá que... Bien, no, perdón, pensaba que alguien se estaba queriendo conectar. Bien, listo. Sigamos con el menú de gráfico. El tercer botón es para cambiar el tipo de gráfico, porque yo puedo haber insertado un gráfico de un tipo y ahí nomás puedo cambiar, digamos, ¿no? Pero a veces depende, digamos, de qué es lo que yo quiero representar con el gráfico. A veces cambiar a otro tipo no es lo que me conviene, o no es lo que o me va a cambiar, pero me va a representar la información en forma gráfica con algo totalmente que no se puede entender, digamos, ¿no? Porque los datos que yo estoy seleccionando no me sirven para el tipo de gráfico que yo estoy cambiando, ¿no? Por ejemplo, acá el gráfico de barra sí quizás sea similar, ¿no? Voy a cambiar, y ahí me cambia la variables, me cambia digamos, qué represento en cada eje. Acá, por ejemplo, acá paso en el eje horizontal, paso a mostrar los diferentes, la escala con los diferentes valores, y en el eje vertical, en este caso, muestro los meses, ¿no es cierto? Para cada mes, las ventas de cada uno de los compradores, ¿no? Pero tengo con compradores para cada uno de los vendedores, ¿no? Y obviamente que el ancho de las barras es proporcional digamos, a la venta de cada uno de los vendedores, ¿no? De cada una de las personas, ¿no? ¿Ve? Entonces yo, por ejemplo, he cambiado el tipo de gráfico, pero yo voy a volver al original que yo elegí, que para mí es mucho más entendible como un gráfico de columna que el gráfico de barra. Por eso, como le decía, a veces no me sirve a mí cambiar el tipo de gráfico, porque a lo mejor no es para lo que yo quiero hacer, digamos, ¿no?
Bien, ahora, disculpe, no es que estaba viendo el WhatsApp si había algún mensaje de ustedes. Bien, bien, sigamos con qué más podemos hacer, qué más podemos completar, mejorar el gráfico. Bien, el cuarto botoncito es el título del gráfico, ¿no? Es lo que ven ahí. Bien, si yo quiero lo muestro, ¿no? Una vez que hacen clic en la flechita, aparece este menú, este listadito, ¿no es cierto? Este menú, y hay varias opciones, ¿no? La primera opción es para eh, elegir y no mostrar el título del gráfico, ¿no? Yo, por ejemplo, selecciono esa opción y no lo muestro. El siguiente es para mostrar el título eh, superpuesto centrado, ¿no es cierto? Superpuesto centrado sería como, bueno, ahí yo tengo que escribir algo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, eh, por defecto te pone, cuando voy a insertar un gráfico, te pone título de gráfico, ¿no? Un título así genérico, ¿no? Obviamente vos tenés que cambiarlo, ¿no? Entonces yo voy a editar el título de gráfico y voy a poner acá, lo mismo que puse ahí en la tabla, ventas, primer cuatrimestre, año 2020, ¿no? Pongo aceptar y ahí cambio. Bien, y esa es la opción que yo elegí, ¿no? Digamos que el título está superpuesto, está como encima del gráfico, ¿no? Pero conviene más la tercera opción que es, bueno, la opción esta que se llama encima del gráfico, ¿no? Porque queda mucho más prolijo, ¿no? Y no que estar superponiendo el título sobre el gráfico, ¿no? Bien, y la última opción es editar el título de gráfico, bueno, que a mí me pidió como que edite el título de gráfico antes de ubicarlo, ¿no? Porque obviamente si yo no tenía nada escrito, yo sí o sí tenía que escribir el título de gráfico y acá por ejemplo, bueno, yo lo que acabo de escribir, ¿no? Entonces pongo aceptar y ya me modifica el título de gráfico, ¿no? Entonces, en cualquier título, en cualquier gráfico, en cualquier tipo de gráfico es fundamental el título, ¿no? Porque el título ya me explica a mí qué es lo que yo estoy representando con el gráfico, qué es lo que yo estoy, eh, qué es lo que necesita la gente interpretar con el gráfico que yo estoy creando, estoy insertando, ¿no? Porque si yo no ponía nada, entonces yo no sé, acá dice enero, febrero, marzo, y acá hay en la escala en el eje vertical, que es la escala numérica de las ventas, yo no sé qué venta, pero si yo no tenía ningún título, yo no sé si son venta, compra, si son premios, si son porcentaje, de qué, nada. Entonces, si yo ya pongo ventas, ya entiendo que, y encima está en el eje horizontal, están escritos algunos meses, yo ya entiendo que son ventas mensuales de estos vendedores, ¿no es cierto? Entonces es fundamental el título, ¿no? Bien, ahora el siguiente botón es el título del eje, ¿no es cierto? Yo tengo el eje horizontal, tengo la opción para mostrarlo, o si no, para mostrarlo o para mostrarlo abajo el eje, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, por defecto no te lo muestra el eje horizontal, el título, pues yo voy a poner acá, ¿no? Yo voy a poner acá el título meses. Y ya les explico que no hace falta acá, ¿no? Bien, y ahí va a aparecer el título, ¿ve? Del eje horizontal, ¿ve? En algunas circunstancias puede ser que sea necesario escribir el título del eje horizontal y en otras circunstancias no. Acá, por ejemplo, no me hace falta, ¿no? Porque si yo ya acá, para cada serie, voy indicando, serie de comparación, ¿no? Voy indicando que se trata de diferentes meses. Obviamente que el título del eje horizontal se refiere a meses del año, ¿no? Entonces no hace falta escribir acá meses, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo acá lo saco, ¿no? Título del eje horizontal, pongo ninguno y lo saco, ¿no? Lo elimino. Bien, ahora voy por el título del eje vertical, ¿no?
y ahí ya tengo varias opciones, varias opciones para elegir en comparación de las opciones que tenía del eje horizontal. Bien, ninguno, digamos, por defecto está ninguno, o si no tengo tres tipos de cuando si yo pongo el título tengo como tres tipos de orientación del texto que yo vaya a escribir, ¿no? Título girado sería como ponerlo en forma vertical, ¿no es cierto? Título vertical también está en forma vertical, pero el texto, la letra está, no está girada, sino que está en forma horizontal. Y título horizontal, aparece el título así en forma horizontal y no vertical. Bueno, ya vamos a escribir, digamos. Por ejemplo acá, porque con el ejemplo, escribiendo el título, ya lo vamos a tener en forma más rápida, ¿no? Por ejemplo acá voy a poner eh, ventas, ventas mensuales, no sé, cualquier cosa, mensual, ¿no? Ventas mensuales, y ahí aparece, ¿no? La opción que yo elegí es el título girado, ¿no? Simplemente en vez de aparecer en forma horizontal, el título aparece en forma vertical, ¿no? La letra también gira, ¿no? La letra, el texto, ¿no? Y vean el título vertical, ¿no? ¿Ve? Ahí aparece, dice, ¿ve? Ventas mensuales, está en forma vertical, pero el texto, cada letra está en forma, sigue disponiéndose en forma horizontal, ¿ve? Esa es la otra opción. Y la última es título horizontal y aparecería así, ¿no? Ventas mensuales, ¿ve? Ese sería el título horizontal, ¿no? Generalmente elegimos el título girado, ¿no? Gira tanto el texto como el mensaje como las letras, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ventas mensuales, ¿no? Bien. Esto es una cuestión de, como siempre les digo, esto es una cuestión de ir practicando, de ir, digamos, ir viendo cada opción, ¿no? Cada opción para que ir seleccionando cada una y ahí comprobando visualmente el resultado de esa selección, ¿no? Bien. Después viene la leyenda, que en realidad es cuadro de leyenda. En el Excel que uno tiene instalado en la máquina, en realidad se lo denomina cuadro de leyenda. Acá se le dice leyenda. Pero ¿qué es la leyenda? ¿O qué es el cuadro de leyenda? Digamos, es lo que ven acá abajo, que te indica qué es cada color, qué representa cada color. En este caso particular, para este ejemplo, es el nombre es cada vendedor, ¿no es cierto? Cada vendedor está identificado por un color, ¿no? El azul a Juan, el naranja Antonio, el gris María y el amarillo o marrón, no sé, Roxana, ¿no? Entonces es la leyenda, ¿no? Y yo tengo varias opciones para mostrarla, el cuadro de leyenda a la derecha del gráfico, a la izquierda del gráfico, ubicarla en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Por defecto está en la parte inferior, ¿no? Pero yo si quiero, por ejemplo, la puedo mostrar en la parte superior, ¿no? ¿Ve? Ahí vamos a ver, espera un momentito. Ya está, ahí la vemos, ¿no? Ahora está en la parte superior, ¿no? O si quieren, desactivan y no lo muestran, ¿no? El cuadro de leyenda no lo muestran. Obviamente no es aconsejable eliminar el cuadro de leyenda porque bueno, sabe qué es cada color, digamos, sabe que está midiendo para cada mes se hace una comparación, pero no sabes de qué comparar, digamos, ¿no? Entonces acá hay que mostrar el cuadro de leyenda. Yo generalmente se lo muestro en la parte inferior, generalmente, pero depende de cada uno. Bien. Listo. Ahora vamos a los ejes, ¿no? Esto más que nada es en el eje horizontal, si lo queremos mostrar, digamos, que en la parte izquierda aparezca digamos, el eje vertical. Vieron que está está el rango, digamos, está la escala, ¿no es cierto?
Bueno, si lo queremos mostrar tanto a la izquierda como a la derecha, para eso sirve, digamos, lo que es horizontalmente, ¿ves? Por ejemplo, vamos a mostrar el eje de derecha a izquierda y lo que hacemos es, y ahí está, ¿ves? Simplemente el eje cartesiano, en vez de mostrarse a la izquierda, se muestra a la derecha, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo, simplemente son esos tipos de cambios, digamos, ¿no? Y el eje vertical, ahora volvamos a la, como estaba, porque generalmente uno lo muestra de izquierda a derecha. Bueno, cualquier duda me van consultando, ¿no? Y veamos que, por ejemplo, en el eje vertical, y la escala esa de medida, la escala, no me salía la palabra, pero la escala esa de medida, vieron que está 20.000, 40.000, tiene como 5, como mínimo 5 cifras, 6 cifras, ¿no es cierto? Yo la puedo medir en otro tipo en otra presentación, en otro formato, digamos, ¿no? Por ejemplo, mostrarla en millares, en millones, en miles de millones, por ejemplo, en escala logarítmica, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en millares, ¿no? En vez de decir 160.000, yo voy a decir 160 millares, ¿no es cierto? Es otro tipo de representación numérica, pero que yo la puedo modificar, ¿no? Entonces yo sé que es 160 millares, ¿no? Entonces es otra forma de representación. Pero a veces nosotros no estamos acostumbrados a leerlo de esa forma, los números, entonces generalmente mostramos la representación numérica tradicional, ¿no? Con todos los ceros y etcétera, ¿no? Bien, sigamos. Acá, bien, uno de de los últimos botoncitos o opciones que tenemos es el formato, ¿no? Bien, acá en el formato, muevo estas ventanas que tenemos. Ahí está. Bien. Bien, acá el botón formato activa este menú donde acá sí podemos aplicar algún tipo de diseño, embellecer, ¿no es cierto? Hacer un poco más linda al gráfico. Por ejemplo, el título del gráfico, si hacemos clic en la flechita, se me activa un menú, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, ahí al título lo podemos cambiar la posición, se acuerda que puede estar encima o superpuesto. Y acá sobre todo, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de fuente. Cambiar el tipo de fuente. Bueno, está muy lento el internet. Pero por ejemplo acá podemos cambiar el color, ¿no? Ahí elegí el color. Lo voy a poner en negrita. Bueno, ya solo se va a ir actualizando los cambios. Ahí ustedes ven en pantalla. Y el relleno. ¿Qué sería el relleno? Es como que el título, pintarlo con resaltarlo con un color, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un color claro acá. ¿eh? El relleno. Y después viene el esquema. El esquema del nombre es muy confuso, ¿no? Pero el esquema es el borde, ¿no es cierto? El borde que le podemos aplicar al título, ¿no? Por ejemplo, acá voy a elegir un color similar al texto. Ahí. Y ahí cambia, ¿ves? Entonces ese es el esquema, ¿no? Es medio raro el nombre, ¿no? Pero bueno, el nombre que se le pone acá. Bien, hago clic en la flechita para disminuir esa opción de formato, en este caso el título, acá de la leyenda. El cuadro de leyenda, por ejemplo, está muy chiquitito ahí abajo, le puedo aumentar el tamaño. Voy a poner 11. Eh, puedo cambiar el texto también, voy a poner un morado. Y por ejemplo le puedo dar un color también, ¿no es cierto? Un color del cuadro de leyenda, lo voy a aplicar un naranja, a ver.
No, naranja no, porque ya acá tenemos un verde claro. Bien, ahí está. Un verde claro. Bien, lo que pasa es que bueno, está muy lento el internet, así que cada cambio que yo hago se va modificando en forma lenta, ¿no? Bien. Si vuelvo a hacer clic en la flechita, minimizo la opción para modificar la leyenda o el cuadro de leyenda. Bien, y acá por ejemplo, para ir avanzando, bueno, ustedes después van, si quieren, van viendo qué pueden modificar del eje horizontal, que pueden ir modificando. Pero acá me interesa a mí el tema de la serie, ¿no? Por ejemplo, de la serie de Juan, ¿no? Por ejemplo, vieron que cada color identifica un vendedor. Por ejemplo, si a mí no me gusta ese color azul que por defecto me lo puso Excel cuando generó el gráfico, yo puedo cambiar ese, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ese azul no me gusta, quiero poner un azul más claro, ¿no? Entonces elijo otro color y incluso le puedo dar un borde, ¿no? O sea, acuérdense que esquema es un borde, ¿no? Entonces puedo, por ejemplo, le puedo dar un borde amarillo, ¿no? Le doy un amarillo para que se resalte más, ¿no? Hay mucho no se nota, a ver este. Ahí está. ¿Ve? Ahí vieron, ¿no? Entonces ahí vieron. Y ahí está. ¿Ve? Ahí está. Ahí está. Bueno, y ahí así lo mismo con cualquiera de las series, digamos. Si a ustedes no les gusta mucho el color, entonces le van cambiando. Incluso le pueden cambiar el nombre acá, ¿no? Dice Juan, Antonio. Si por ejemplo yo le quiero sacar el apellido, le saco el apellido y queda Juan nada más, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Ve? Queda Juan, ¿no? Entonces ahí, ahí en el botoncito de comando, ahí vamos al menú gráfico, pero en el botón de formato se activa este otro menú con varias opciones y pueden ir jugando con esas cosas, ¿no? Bien, ¿qué nos queda acá? Del gráfico, acá, más opciones, ¿no? Siempre le dije, ¿no? Los tres botoncitos siempre es para el tema de más opciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la etiqueta de datos? La etiqueta de datos si usted quiere mostrar, vieron que el alto de las columnas, el alto de la columna, bueno, el ancho el alto de la columna en este caso, es proporcional a cada valor numérico que representa, ¿no es cierto? En este caso a cada venta. Si es baja la venta, el alto de la columna va a ser baja. Si es alta la venta, el alto de la columna va a ser alto, ¿no? Entonces ese valor numérico, si quiere, lo mostremos. Por defecto no lo muestra, ¿no? Pero nosotros lo podemos mostrar en diferentes ubicaciones, ¿no? Al centro, sería al centro de cada columna, en la parte, en el extremo, pero en la parte interna, en la base de cada columna o en el extremo eh, o en el extremo externo, ¿no? Generalmente se lo muestra en el extremo externo, ¿no? Una buena práctica es mostrarlo en el extremo externo, ¿no? Ahí ya vamos a ver el resultado y ahí ven, ¿no? ¿No? Uno, uno si quiere muestra esto, ¿no? Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tenemos la dificultad que se pueden estar superpuestos los valores, ¿no es cierto?, de cada columna, los valores que representa cada columna, acá podemos estar superpuestos, y acá en esta Excel particular, el Excel web, no podemos correr, ¿no es cierto?, no se le puede correr cada venta en este caso, por ejemplo, acá se ve superpuesta y no lo puedes correr, ¿no? Entonces a veces no es aconsejable mostrar la etiqueta de datos, ¿no? Los valores de cada columna en este caso, ¿no? Entonces yo selecciono ninguna y no las muestro, ¿ve? Bien, ¿y qué tenemos?
¿qué más tenemos? Bien, la tabla de datos, ¿no? A veces por defecto no la muestra, pero yo si quiero la muestro. ¿Qué es la tabla de datos? Es la tabla por la cual yo, es la tabla esta tabla que a partir del cual yo he generado mi gráfico, ¿no? Por ejemplo acá, ¿ves? Usted va a ver que es lo mismo que está acá. ¿Eh? La tabla de datos simplemente que ahora la estamos mostrando en el gráfico, ¿no? Y una cosa importante, cada cambio que ustedes hacen a veces repercute la forma o en el tamaño del gráfico, ¿ves? Ahora, por ejemplo, si se hizo más chiquitito, porque yo ya inserté, o ya ubiqué en la parte inferior la tabla de datos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, van aumentando, van cambiando, ahí cómo modifican el alto y la proporción del gráfico, ¿no es cierto? En los extremos de los vértices del área del gráfico, ustedes ven ahí esos circuitos blancos, esos son los marcadores de posición, ¿no es cierto? Ustedes con eso lo van modificando, ¿no? Uy, aquí quedó feo. Ahí está. Ahí, listo, ¿no? Entonces selecciono el gráfico, me voy al menú gráfico. Y en este caso, si usted quiere mostrar, ¿no? A veces no se aconseja mostrar porque ya le hago visualmente con la columna, vos te da una idea, digamos, de cómo fueron, comparativamente, cómo fueron las ventas sobre cada mes de cada vendedor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, y otra cosa importante, si usted, por ejemplo, quiere mostrar digamos, el color, ¿no es cierto?, la leyenda de cada vendedor, ahí vieron que aparece, ¿no? Entonces, el color te indica digamos, sobre qué representa, ¿no es cierto? Acá serían los vendedores. Entonces, acá, por ejemplo, si vos querés seguir manteniendo tu tabla de datos dentro del gráfico, entonces acá por ejemplo ya no te hace falta el cuadro de leyenda porque ya acá en la tabla ya indica qué es cada color que representa, ¿no es cierto? ¿No? Entonces si vos querés eliminar el cuadro de leyenda o no, ¿no? Entonces ahora yo saco la tabla de datos y bueno, ¿qué nos falta acá? Las líneas, ¿no? Bueno, acá más que nada es si que usted quiere mostrar, acá por defecto se muestran las líneas horizontales principales. Yo por ejemplo puedo, horizontales puedo mostrar las líneas verticales, uy, las líneas de división verticales, la primaria, la puedo mostrar y ahí la muestro, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Esas son las principales, ¿no? Y bueno, y con eso ustedes van jugando, digamos, ¿no? Y van viendo qué van agregando, qué van sacando, ¿no? Bien, y ahí ya tengo mi tabla, mi gráfico de tablas, mi gráfico de columnas, en el cual, por ejemplo, ya puedo ir analizando en forma comparativa por cada mes cómo fueron las ventas de un vendedor con respecto a otro, ¿no? Y fijándome todos los meses, ahí puedo ir viendo una evolución, si fue aumentando, disminuyendo, puedo ver viendo si hay cómo fueron aumentando, disminuyendo la venta por cada uno de los vendedores, ¿no? Bien, listo.